San Juan regateará por la calle número 1, Cabo Cruz, calle número 2, Ribeira, calle 3, Puebla, calle 4, Coruso, calle 5. Coruso, coja estacha. No, es el primero que viene por ahí. No, pues es la primera. Yo me voy por allá. San Juan, coja estacha. Stop embarcaciones. Bueno, ya vemos acabando la salida, la final de la categoría absoluto femenino. Les vamos a recordar que por la calle número 1 está regateando San Juan, por la calle número 2 Cabo da Cruz, por la calle número 3 Ribeira, por la calle número 4 lo está haciendo Puebla y por la calle número 5 Coruso. Está la final de esta 72 edición del Campeonato Nacional de Trainerillas y estas son las 5 tripulaciones que se lo están jugando en la mañana de hoy. realizados por estas tripulaciones de San Juan, Cabo de Cruz, Ribeira, Puebla y Coruso.
a esta final de la categoría senior femenino. En primera posición Vilaba San Juan con un tiempo de 3:43. En segundo lugar la calle número 3, que está ocupada por Ribeira, hacía un tiempo de 3:52. En tercera posición la calle número 2, Cabo da Cruz, realizaba un tiempo de 3:56. Cuarto lugar la calle 5, que está ocupada por Coruso, con 3:57. Y la calle número 4, Puebla, hacía un tiempo de 3:59, cerrando esta primera tanda o esta gran final de la categoría senior femenino. Ya están aquí, ya se están acercando las 5 finalistas de este campeonato nacional de trainerillas, modalidad absoluto femenino, o categoría femenina, perdón. La modalidad es trainerillas y la gran favorita que se cernía era la tripulación de San Juan, y lo está haciendo por la calle número 1, y de momento está marcando esa primera posición, y eso es el favoritismo que le daban las apuestas deportivas. Arriba Vilaba en primera posición, la tripulación de San Juan. Segundo lugar era Ribeira. Tercero Cabo de Cruz. Parece que se siguen manteniendo esas posiciones. Cuarto sería la calle número 5 y quinto sería la calle número 4. Aquí tenemos ya a San Juan con la calle número 1, que va a realizar su primera fiabó, su segunda maniobra, primera y única que hacen aquí en línea de meta. Su proa, ahí está, preparada, ya pinchando. Ahí la tenemos ya, virando, ya para San Juan. Ahí viene la tripulación de Ribeira por la calle número 3. La tercera posición se está complicando un poquito más ya para la calle 3, Ribeira. Ahí va la calle número 2, Cabo da Cruz. Aunque se le ha ido un poquito el barco, la comunidad ha dado mejor ciabó a la calle número 5, que es la tripulación de Coruso. Se le ha ido un poquito el barco a la tripulación de Cabo da Cruz. Y ahora va la tripulación de Puebla, ya para la tripulación de Puebla por la calle número 4. Hoy vemos que la calle número 1 la sigue mandando esta final. La calle número 3, Ribeira, parece que es la que va a mantener esa segunda posición. La tercera, la que está más reñida entre la calle número 5 y la calle número 2, Cabo da Cruz. Los tiempos tomados en esta segunda maniobra que acabamos de presenciar. En primer lugar lo hacía la segunda ciabó San Juan con un tiempo de 7:43. En segundo lugar lo hacía Ribeira con un tiempo de 7:53. En tercera posición le han dado al unísono a la tripulación de Cabo da Cruz y a Coruso con el mismo tiempo de 8:01. Y en quinto lugar Puebla realizaba un tiempo de 8:12.
netamente destacada, ya la estamos viendo que está buscando ya esta tercera y última maniobra. La calle número 1, bandera blanca. Ahí le tenemos ya entrando. Ya para San Juan en estos momentos. Segundo lugar iba la calle número 3, ahí está, exactamente, está cruzándose ya para Ribeira. Vamos a ver la calle número 5, parece que ha tomado la tercera posición, pero también entra la calle número 2. Madre mía, ya para las 2 yo daría. Sí, yo también daría para las 2. Y nos faltaría la última Puebla, por la calle número 4. Que está llegando ya a realizar tercera, ya está empezando a cruzarse. Ya para la calle número 4. Vale. Vale. Tiempos tomados en esta última maniobra. Hasta 5 tripulaciones. En primer lugar sigue siendo para la tripulación de San Juan con un tiempo de 11.54. Segundo lugar la tripulación de Ribeira con 12.04. Tercera posición para Coruso con 12.15. Cuarto lugar Cabo Cruz con 12.16. Y quinta posición para Puebla con 12.38. Aquella del final, sí, aquella gris. Con el tejado gris. Sí. Bueno, ya están aquí, ya se están acercando las 5 tripulaciones. Primera posición la sigue comandando San Juan. No se puede pasar, jefe. No, dé la vuelta por detrás, por favor. Decíamos que San Juan viene en esa primera posición. Segundo lugar se sigue confirmando que es Ribeira. Vamos a ver esa tercera posición que está tan reñida entre Cabo de Cruz y Coruso, si la siguen manteniendo, o parecía que, también me dio la sensación desde aquí, que giraban en el mismo tiempo las dos tripulaciones, Cabo de Cruz y Coruso. Lo que es incontestable es el tiempo y las formas de San Juan de proclamarse campeona nacional en la modalidad de trainerillas, la categoría absoluto femenino. Campeonísima la tripulación de San Juan. Vamos a darle un aplauso, cómo no. Vamos con ese aplauso a las campeonas de año 2018. San Juan, seguida de Ribeira por la calle número 3. También esa segunda posición tomada casi desde el comienzo. Y ahora viene lo más apretado, esa tercera posición entre Cabo de Cruz y Coruso. Vamos a ver quién es capaz de llevarse esa tercera posición que da derecho a podio de las dos tripulaciones. Ahí estamos, las dos tripulaciones. Sí. Y por último, cerrando esta gran final, la tripulación de Puebla por la calle número 4. Ahí está la tripulación de Puebla. Va a cruzar la línea de meta en estos instantes. Una parada más. Ahí la tenemos.
la tripulación de Puebla, que ha dado el cierre a esta finalísima del año 2018. La tripulación de San Juan. Vamos a darle un aplauso, cómo no. Vamos, un aplauso a las campeonas de año 2018. San Juan, seguida de Ribeira. También esa segunda posición. Tenemos San Juan, campeona de España del año 2018. Felicidades y enhorabuena. Luego os esperaremos a las 3 primeras clasificadas en la plaza del ayuntamiento, en los locales o en el salón de actos del excelentísimo ayuntamiento de Casturdiales, y os harán entrega de las medallas y la bandera correspondiente. Muchísimas gracias. Aquí tenemos un aplauso para Ribeira. Vamos, que están entrando como agua de mayo a la tripulación de Cabo da Cruz. Aquí su afición muy efusiva toda la mañana, animando a tope a todas las tripulaciones, pero como tiene que ser en especial a la suya. Y Ribeira también, que está pasando al costado de Cabo da Cruz, también comparte ese aplauso. Muchas felicidades por esa final que nos habéis dispensado. Y lo digo, lo mismo, buen viaje de vuelta a todos los forasteros que habéis venido a pasar y a disfrutar de este fin de semana en aguas de Casturdiales y de nuestra ciudad. Solamente desearos un buen, feliz regreso a vuestra tierra. También va a cruzar por delante nuestro la tripulación del Boruso. Y cerrando este grupo, como tiene que ser, la tripulación de San Juan, campeona de España. Les rogamos que levantaréis los remos también aquí, por favor, delante de la prensa, para foto de rigor. Enhorabuena y felicidades a la tripulación de San Juan, campeona de España de esta 72 edición. Ahí las tenemos. San Juan, campeona de España del año 2018. Felicidades y enhorabuena. Luego os esperaremos a las 3 primeras clasificadas en la plaza del ayuntamiento, en los locales o en el salón de actos del excelentísimo ayuntamiento de Casturdiales, y os harán entrega de las medallas y la bandera por este tiempo.